Muy buenas noches. Mi nombre es Erika Pérez. Soy estudiante del cuarto año de Derecho en la Universidad Fermín Toro y en esta oportunidad voy a hablarles sobre la materia de Derecho Procesal Civil 2. Voy a hablar específicamente sobre las medidas cautelares. Y al respecto podemos comenzar diciendo que las medidas cautelares o medidas preventivas se definen como las disposiciones de precaución adoptadas por el juez a instancias de parte, a fin de asegurar los bienes litigiosos y evitar la insolvencia del obligado o demandado antes de la sentencia. Las medidas cautelares tienen una naturaleza, la cual es la de asegurar las resultas del juicio en prevención de un perjuicio irreparable en la definitiva del juicio y son de cumplimiento obligatorio para el juez toda vez que se encuentren acreditados ambos supuestos de manera concurrentes. Entre las características de las medidas cautelares podemos mencionar que se solicita y se practica inaudita pars, es decir, sin la presencia, audición o conocimiento de la parte contra quien se dirige y le afecta, carece de contradictorio, no es inmutable ni absoluta, es relativa y sustituible, ampliable o reducible, no surte efecto de la cosa juzgada, material o formal, entre otras. Las medidas cautelares se clasifican en medidas típicas y atípicas. Las típicas se clasifican en embargo preventivo, secuestro de bienes determinados y prohibición de enajenar y gravar. Las atípicas tenemos las asegurativas y las conservativas. Y por último tenemos las medidas complementarias. Disposiciones comunes se encuentran desarrolladas en el libro tercero del Código de Procedimiento Civil, procedimiento cautelar, en el artículo 500, del artículo 585 al 607. Por vía de caución, el juez para otorgar alguna medida cautelar debe hacer un análisis exhaustivo a los fines de determinar si están llenos o no los extremos de ley para el otorgamiento de una medida cautelar. En el procedimiento para la fijación de caución es una garantía para el demandado en caso de que se dicte sentencia absolutoria que haga frente a las responsabilidades por los daños y perjuicios que le puede haber acarreado la adopción de la medida cautelar. La ley no regula la determinación de esta garantía. Su determinación dependerá discrecionalmente del juez. Según lo que emana del artículo 590 del Código de Procedimiento Civil, podrá también el juez decretar el embargo de bienes muebles o prohibición de enajenar y gravar bienes muebles sin estar completamente llenos los extremos que exige la ley, siempre y cuando se ofrezca caución a la parte contra quien se dirige la medida. Limitación de las medidas. El juez tiene la obligación de limitar las medidas cautelares a los bienes que sean estrictamente necesarios para garantizar las resultas del juicio. En consecuencia, si se evidencia que los bienes afectados exceden de la cantidad acordada para la medida, el juez limitará los efectos de esta a los bienes suficientes, señalándolos con toda precisión. La excepción. La excepción es que el juez declare insuficiente o ineficaz la caución por parte contra quien se decretó o practicó la medida según sea el caso. Entonces se encuentra estipulada en los artículos del 585 al 590 del Código de Procedimiento Civil. Procedimiento para las medidas cautelares. Primeramente tenemos la autonomía. La autonomía de las medidas cautelares proviene de que no es un requisito impredeterminable que el solicitante sea en la definitiva el titular de un derecho subjetivo. Cuaderno separado. Las medidas cautelares se tramitan de forma independiente a la causa.
principal mediante cuadernos separados. Oportunidad para detectar las medidas. Es en cualquier estado o grado de la causa según el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil. La naturaleza jurídica del auto que decreta la medida. El auto no tiene apelación, pero contra el mismo cabe la oposición de partes y terceros. La oposición de partes y terceros está contemplada en el artículo 601 del Código de Procedimiento Civil, que señala lo siguiente: dentro del tercer día siguiente a la ejecución de la medida preventiva, si contra quien obre estuviese ya citada, o dentro del tercer día siguiente a su citación, la parte contra quien obre la medida podrá oponerse a ella exponiendo las razones y fundamentos que tuviere que alegar. La oposición de tercero en el artículo 546 del Código de Procedimiento Civil nos hace alusión sobre la oposición de tercero en el embargo. Hay dos oportunidades: primeramente al momento de ser practicado y segundamente, segundo, después de practicarse y hasta el día siguiente de la publicación del segundo parte de remate. Muchísimas gracias.